Acá, Karina. Me parece que no se me ve, estoy conectando la cámara, pero no sé si se me ve. No, no se te ve, pero bueno, probá si querés. Ay, no, como que me marca color y se me apaga la pantalla, la cámara, bueno. No sé si podés poner más en grande La la pantalla. diapositiva. A ver. Poner en Ahí. formato de presentación. Al lado Ahí del está. Zoom tenés el pizarroncito de presentación. Tenés que apretar ese. Ese. Ahí al lado del menos, ese. Acá dice Zoom, será al lado. Al lado del menos. Presentación con diapositivas. Sí. Ahí. Sí. Pero no se está Bueno. viendo. ¿Todo lo ven? Sí, se ven chiquitos. Oh. Por lo menos yo lo veo en chiquito, pero bueno. Los que estamos viendo en la compu se ve. No sé si alguien está viendo el Sí. teléfono. No sé. Que creo que si no me equivoco, cuando pones presentar se abre como otra pantalla. Entonces, aunque Sí. estés presentando, seguís presentando esta y la otra se abre aparte, por eso. Claro, vos tendrías que poner presentar y poner presentación. Ay, qué lío. Sí. Nada que ver. De la tecnología, Ay, difícil. no, sí, cero. Sí, cero tecnología. Ay, Dios, qué Bueno. feo. No, soy un desastre, profe, no. Encima ya no sé cómo No salir. importa, probá hasta que te va a salir y lo hacemos. No hay problema. Ay. Quilombo, no sé cómo salir ahora. Disculpe, Siempre te puedes gente. volver al grupo, así que no te hagas drama. Al Meet. Y ni siquiera sé cómo salir de acá, con eso le digo todo. Ay, qué feo. ¿No hay nadie más del grupo que tenga la presentación? Es que como yo tengo dentro de todo un internet lindo, pero el problema es que no sé manejar esto. No sé si lo podrás poner. Sí, no sé si primero sale Silvana y después trato de subir. Que Silvi salga y probás vos. Yo no lo puedo hacer desde acá. Ahora Sí, ya. probamos. ¿Dónde se sale? A ver. Espera. Si no, presentalo desde ahí, no, vos no lo ¿Detener ves presentación ahora. pongo? Sí, Sí, así. así dejas de presentar. Ahí está. ¿Ahí está? Bueno. Oh. Soy un beso. No sé si se ve, si está abierto, me dicen ustedes. Porque ¿Todavía no? Ahora no. ahora no. No. Ah. Bueno, entonces salgo de ahí porque yo la estoy viendo, pero ustedes no. Entonces. A ver. Esto no le pasaba a los egipcios. ¿Puedo probar yo? Abrían un papiro y ya está, ¿viste? Ya está. Y ya está. ¿Me escucharon? Yo lo descargué, ¿Cómo? si quieren lo puedo probar. Que yo lo acabo de descargar al archivo, si quieren puedo probar. Ah, bueno, porque yo estoy viendo y no sé de dónde subirlo. Estamos todas igual. Sí. Sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ustedes vayan indicando cuando quieren cambiar de pantalla. Bueno, nosotros vamos a presentar la Venus de Willendorf. No pido disculpas por mi pronunciación,
de los nombres, espero que sean correctas. Bueno, esta es una figura que fue hallada el 7 de agosto de 1908, cerca del pueblo de Willendorf, al sur de Viena. No sé si se me escucha bien. Les pedimos que quienes no estén hablando que apaguen los micrófonos porque hay un eco, no sé de quién es, por las dudas. Así escuchamos bien. Gracias. A ver ahora. Ahí se escucha limpio. Ahí estamos. Bueno, genial. Entonces, bueno, este hallazgo ocurrió mientras se llevaba a cabo una misión arqueológica comandada por los austríacos Joseph Bayer, no sé si está bien pronunciado, Joseph Sombasi, no sé, profe, si está bien como lo estoy pronunciando, y el alemán Hugo Obermeier. Bueno, el hallazgo se lo otorgaron a Sombasí en sí, pero bueno, ellos tres estuvieron en esta misión arqueológica en el momento del hallazgo de la Venus. Bueno, es una figura de unos 25.000 años de antigüedad aproximadamente, que tiene forma humana, concretamente de una mujer obesa, con un vientre pronunciado y un busto de gran tamaño. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y no sé si se ve. Ahí la estoy viendo. En cuanto a sus medidas, es de un tamaño muy pequeño, con poco más de 11 centímetros de altura, casi 6 centímetros de ancho y unos 4,5 más o menos de profundidad. Y un peso que ahí no lo colocamos, pero un peso aproximado de 272 gramos más o menos. Bueno, el material que se usó para crearse fue una sola pieza de piedra caliza, que es una piedra compuesta de pelotitas muy pequeñas que están saturadas por el carbonato de calcio, que es un compuesto que era muy habitual en los océanos durante la antigüedad. Y bueno, después esta piedra fue teñida de un color ocre rojo. Y bueno, después lo que podemos decir de esta escultura muy, muy bella, a mí en lo personal me parece genial, que los brazos se encuentran apoyados sobre los senos de la figura, el rostro no tiene rasgos, ya que la cabeza se encuentra envuelta por algún tipo de peinado o tocado, sí, un peinado lo llamaría yo. El ombligo y el pubis están muy bien definidos, por ahí en esta diapositiva no se aprecia bien, pero en la anterior sí, que se ve de frente. Las rodillas están unidas y no tiene pies, que es un dato muy interesante, porque por esto que de los pies que no tiene, y por su pequeño tamaño se cree que eran hechas para ser trasladadas con ellos como una especie de amuleto, ¿no? Recordemos que era una sociedad nómada, así que se trasladaban con sus pocas pertenencias y bueno, esto era como, me parece que era muy interesante destacar que era algo muy importante para ellos, ¿no? Esta figura, por eso, bueno, la tallaron de alguna manera como para poder trasladarla
con ellos a todos lados, ¿no? Por así decirlo. Bueno, me gustaría agregar que nosotras elegimos este tema, en realidad lo propuse yo en el grupo, me hago cargo, chicas, que lo propuse yo, me pareció muy interesante, me gusta mucho cómo está hecha, y no sé qué más decir, iba a decir algo y se me fue de la mente. ¿Por Bueno, qué me les pareció causa muy... cierta fascinación así, o pudieron leer por qué causa cierta fascinación las figuras estas? Las Venus. Con la profe, ¿se acuerdan que vieron también que más que llamadas Venus deberían llamarse directamente como estatuillas? Pero ¿por qué Sí, creen ustedes o qué les causó a ustedes, digamos, a nivel de elegirlas como objetos? ¿Qué plus o qué percepción tuvieron? Yo creo que es el misterio que es alrededor de la figura lo que llama la atención. Todo lo que no se sabe y que hay todavía por investigar acerca de esta estatuilla y otras 143 de similares condiciones que están en distintos museos del mundo y que fueron encontradas en Centro Europa y en Europa Oriental, mayormente. Y todas tienen más o menos las mismas características y el mismo tamaño. Pero hay demasiados interrogantes sobre ¿Y a ellas. ustedes qué les generó? Porque cuando uno ve un objeto así, que es un objeto antiguo, más allá de determinados datos de lo que puede haber sí. sido, digamos, lo contextual y todo, que me parece que ustedes lo han indagado de una forma muy apropiada, también el objeto desata o genera determinado tipo de dinámicas entendiendo, me hace ver determinadas proyecciones que yo puedo creer de ese contexto. O sea, me estimula la imaginación, digamos, ustedes no están viéndolo solamente como estudiantes de historia, sino que están viéndolo como artistas. Entonces tienen la capacidad proyectiva, digamos, del objeto, que a ustedes, digo por la forma en que recién explicaba la selección, bueno, yo me hago cargo de por qué lo elegí y todo, Sí, pero hay una suerte de fascinación, digamos, por el objeto, que debe generar otras cosas más allá de lo simplemente histórico, digo simplemente, digo, de lo histórico, digamos, que hace a un contexto determinado, del cual no se conoce demasiado, obviamente, por las formas de estudio que tiene este periodo, que son muy complejas y se basan en conjeturas. Pero digo, a ustedes que como artistas, más que nada, ¿qué les inspiró o con qué lo pudieron relacionar o cómo lo trabajaron? Por ejemplo, a mí me gustó... Ay, no sé si está hablando alguien. No, habla, porque si no hablo todo yo. creo que también nos invita a pensar también los cánones de belleza de esa época y la representación del cuerpo femenino, a comparación de la actualidad, ¿no? Eso es como muy interesante también. Sí, es Sí. verdad eso. Sí, sí, sí. Sí, la manera como está confeccionada, por así decirlo, que no es que es una mujer flaquita, no, muestra bien, como que es real, no sé, me da esa sensación como de una imagen real de una mujer, no sé cómo explicarlo en este momento, la verdad, pero y eso que también decía que, bueno, si otra cosa lo va de compañera, que representaba como la fertilidad, eso también me pareció como muy interesante, muy bonito. Bueno, yo tengo hijos y toda esa magia que representa la escultura, la verdad que me gustó mucho. Por eso me llamó la atención cuando leí los contenidos que podíamos desarrollar y vi esa, dije, esta me gusta. Porque bueno, no sé si decir que me identifica, pero no sé, me llega, la veo y me gusta, me hace sentir, no sé si decir identificada, pero me gusta el tema que se puede desarrollar estudiándola.
No sé si se Sí, entiende puede lo haber una que... instancia de la corporalidad muy cercana, más allá de cómo sea físicamente o no, pero hay como una instancia de la corporalidad que te da una idea de cómo era esa persona que vivió hace Sí, miles de años. Entonces también está esa sí. idea ahí. Silvana, no sé qué ibas a decir, que ibas a agregar algo. Si pueden Eh, silenciar los otros micrófonos, perdón, pero así. Sí, ¿Está? Sí, Bueno, te sí, escuchamos. Sí. bueno, por ejemplo, yo lo que encontré yo que fue muy interesante fue que estas estatuillas dice que a medida que en el lugar que se iban a encontrar hacía más frío, eran más robustas. Y cuando las estatuillas más delgadas se iban encontrando en lugares cálidos. Así suponían que cada estatuilla las dejaban en ciertos lados para que alguien más, cuando las encontrara, vieran que algo así tenía que ser la mujer que tuviera una buena salud. Tenía que ser robusta, digamos. Al igual que cuando dijeron de la fertilidad, eh, se suponía o se decía que una mujer así voluptuosa podía dar mejores hijos sanos, a diferencia de una que tenía más desnutrición, por así decirlo. Y bueno, también se decía, bueno, esto lo que estoy diciendo lo dijo un profesor de una universidad que se llamaba Richard Johnson, que él fue el que descubrió estas ideas de que la mujer tenía, en esas épocas antiguas, bueno, las consideraban bellas y aparte, como dije, se encontraban en lugares fríos, las capillas más gorditas, no sé cómo decirlo. eh, ¿Y cómo era? Bueno, aparte dice que están gastadas más que todo porque se heredaban de la madre a la hija. Y muchas de ellas llevan cuerdas porque se usaban como amuletos para la suerte, más que todo porque querían que diera suerte en el momento que la mujer estuviera embarazada, para que tuviera buena salud el bebé, ella, en la parte de la lactancia y todo eso. Pero bueno, así Ah, ese es lo un leí dato que un no poco, digamos. teníamos, ¿ves? Ese es un dato interesante. Sí, lo encontré hoy Excelente. hace rato y me llamó la atención, por eso digo, oh, agarré y me Hay, intenté hay acordar un poco lo que decía. dos cosas, Marco, nada más. Una es, pensemos también en la Tierra con una temperatura inferior a a la actual, muy Sí, dice que inferior a la hacía menos actual. 15 grados, sabía ser, Periodo- o más todavía. claro, periodo de glaciación, sí. Y lo otro, que también la profe Tamara lo contó también, referido al tocado, que también estaba la posibilidad de que se hubiera dado el tejido a través de, ya sea de cuestiones vegetales, el tejido como una forma de trabajo en eso que parece ser como si fuera un gorro o algo que contiene el cabello, dentro de las posibilidades, porque ustedes hablaron de unas, como si fueran unas trenzas, también puede llegar a ser esto. Estamos, digamos, dentro del terreno de las conjeturas y lo que podría haber sido. Pero fíjense como también una parte de la vestimenta, ¿cómo? como una parte de la vestimenta, digo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿quieren seguir? No sé si está nuestro compañero Tomás, si no decimos su parte. Tomás Alcaraz, Tomás Alcaraz. no ha entrado. No. Bueno, él aportó información sobre quién dio el nombre de Venus a las estatuillas femeninas del Paleolítico. Fue Paul Harald, marqués de Vibracho, quien dio, bueno, el nombre de Venus y las bautizó como Venus impúdicas o inmodestas. La figura de una mujer desnuda que apareció en el yacimiento, no sé pronunciar, Laugeri Vas, hacia La Jeriba, sí. hacia 1864, que mostraba abiertamente su sexo. Por eso las bautizó como Venus impúdicas. Pasamos a la siguiente. Lo cual todo ese dato es muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Porque hay un prejuicio
interesante desde ese lugar. Tal cual. Esa información, ¿dónde la encontraron, la de recién? La del bautismo, porque es interesante para tomarla. No sé de dónde de qué fuente la habrá sacado todo. La de, Bueno, después igual no. sí, de todas maneras es información que aparece repetidamente en distintas fuentes, que fue esta persona el que puso el nombre de Venus, este tipo de figuritas. No dice por qué, en realidad no encontramos el significado del por qué, sino que él la bautizó de esa manera y ese fue el nombre con el que se siguió nombrando a otras figuritas que aparecieron posteriormente a la de Francia. Bien. Después agregamos cómo saber la antigüedad de estas estatuillas, ¿no? Había varios métodos para calibrar la fecha de creación de la Venus. Por un lado, se estableció una cronología relativa, comparándola con piezas similares que fueron apareciendo en toda Europa y que tenían gran similitud estética, como, bueno, esta famosa pieza. Por otro lado, los niveles estratigráficos de la excavación arqueológica en Willendorf, donde apareció esta Venus. La datación de la Venus con formas más obesas pertenece a los periodos aurignaciense, gravetiense y solutrense. Pero vamos a ver, también hay otro de sus compañeros que ha investigado la otra Venus. Bueno, acá está. Y también va contando de qué periodo data y a qué pertenece, a qué época y a qué lugar pertenece. Por eso se llamaban así. Bueno, esta Venus fue casi, podríamos decirle, no una de las primeras, pero fue casi una de las primeras que se encontraron. Y bueno, fue descubierta en el año 1881 bueno, el nombre me sale P.E. Duvalen, pero usted sabe, profe, que busquen el nombre completo, no me sale el nombre completo de esta persona, me sale la P, la E y el apellido, creo que es. Me costó mucho encontrar el nombre, no lo encontré directamente. Mide aproximadamente 3 centímetros de alto y 2 de ancho la estatuilla de Rasenboy, ¿puede ser? ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos centímetros? Mide 3 centímetros con 65 de alto y 2,2 de ancho. Así que debe haber sido algo re chiquito. Y bueno, ay Dios. Está hecha Había en marfil. una, no de la de de la Venus de Willendorf, había un video y había yo no sé si seguirá estando, había una visita en tiempo real a donde está en el museo, que está puesto en una caja de cristal, está custodiada con 80.000 alarmas, láser y qué sé yo, pero se podía ver, yo no sé si todavía se puede ver eso. Sí, sí, está en YouTube. Ustedes lo pudieron ver. Se puede ver. Yo vi fotos, no pude ver video. Me iba a decir ese Porque comentario. también Pero sí, hay como una atmósfera así muy, muy de enigma, porque es todo oscura la habitación. Claro. sí. 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 Solo está iluminada la pieza. Todo está iluminada la pieza, exactamente. Bueno, ¿qué más iban a agregar? Y no, Sí. que dice que entre Asia y Europa se han encontrado 144 de estas estatuillas, aunque no todas tienen las mismas proporciones como la Venus de Willendorf. Hay algunas que son más delgadas o como la Venus que vemos acá que solo tiene la cabeza, algunas son más delgadas, pero la mayoría por lo general tienen la misma proporción son robustas de los pechos, al igual que de la parte de las caderas. Bueno, eso era lo que iba a decir, y lo que tenía que agregar, lo dije antes, que fue lo del profesor Richard Johnson, que me adelanté bastante.
lo tenía que decir en esta parte porque no decía mucho. Me adelante un poco. Está bien. Bueno, acá con Botticelli. Claro, porque nosotros vemos la Venus, sabemos que es la diosa romana del amor, pero estas Venus se alejan bastante de lo que sería una Venus delicada, por así decirlo, que se hacían en la época greco-romana. Todo eso también tiene que ver un poco con lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con la mitología. Hay una mitología creada que en vez de ir hacia la antigüedad va hacia los dioses griegos y romanos, que nosotros son los que nosotros conocemos y vemos como figuras que parecen mucho más cercanos a nosotros en la estructura mítica, digo, de pensamiento. En vez de acercarte a lo histórico, la creencia se acerca a lo mítico. Es muy extraño. Bueno, acá también está viendo eso, el nacimiento con los dioses tiene mucho más que ver con eso que con lo real, digamos. Es la forma de hacer mitología en el mundo. Bueno, ¿y qué más? Bueno, seguimos a la otra diapositiva. Bueno, en esta época las representaciones femeninas eran escasas, pero igualmente le ganaban en número a las masculinas. Las más llamativas eran las Venus esteatopicias, de las cuales se destaca la Venus de Willendorf. Esteatopicia es la acumulación, digamos, de tejido graso adiposo en la zona de las nalgas y de la cintura pélvica. Y bueno, se cree que este era el ideal, o sea, la representación del ideal de belleza que tenían los Homo sapiens, con respecto obviamente a las primeras presentaciones de estas estatuillas que se fueron encontrando. Seguimos a la otra. Bueno, pensemos que en esta etapa, esa es buenísima, la encontré en Instagram a la animación. Una cosa te interrumpo nomás con lo anterior. Pensemos que si lo que se está diciendo es que representaba el ideal de belleza, de lo que estamos hablando también desde iconicidad, o sea, de que nos estamos acercando a una imagen que representa de algún modo u otro cómo era la mujer en esa época, o un ideario de mujer. Entonces estamos hablando del arte como representación, como algo verosímil, Sí, que es sí, una así. de las funciones que hemos visto hasta ahora. Sigamos. Bueno, en esta etapa de la humanidad, la expectativa de vida era muy baja, por ende, la procreación era muy deseada, y era un tema muy importante a comparación, bueno, de la importancia que se le da hoy en día. Él o la artista que tallaba estas esculturas hacía énfasis justamente en destacar las partes del cuerpo femenino en relación a la procreación, como por ejemplo los senos grandes o tener una cadera grande también que facilite el parto. Probablemente también los hombres del Paleolítico creían que las imágenes podían estar relacionadas directamente con la realidad, o sea que pensaban que estas esculturas realmente podían aumentar la natalidad. Le doy el paso a mi compañera, Cecilia. Bien, documentos escritos sobre este tema no hay muchos. Recién en el año 1998, Elizabeth Barber, que es una antropóloga y arqueóloga de la Universidad de Los Ángeles, empezó a hacer estudios nuevos especialmente sobre la figurilla de Willendorf. Y propuso como teoría que lo que se decía que era un peinado, en realidad son como gorros o tejidos en fibras vegetales. Y esto supondría nuevas teorías sobre el uso de las fibras vegetales y sobre el desarrollo de la tecnología textil
en épocas anteriores al Neolítico. Todas las teorías que ella propuso en algún momento fueron refutadas por otros arqueólogos, pero tienen una base bastante fuerte porque también han sido descubiertos en estos mismos yacimientos arqueológicos piezas que se suponen funcionaban como herramientas en las que no se les encontraba una finalidad. Por lo tanto, puede decirse que en lugar de un peinado sería un tejido hecho con fibras vegetales, y esto también supondría que estos pueblos no eran tan nómades como se pensaba, sino que hay un indicio de que comenzaron ya el sedentarismo antes del Neolítico. Obviamente son teorías, pero tienen, digamos, base en algunos estudios que realizaron sobre esta pieza y otras similares, como otra que aparecía en esta presentación, que es la Venus de la capucha, le dicen, y tiene un tocado más largo que en la de Willendorf, y también puede deducirse que ese entramado está hecho con fibras vegetales. Lo que no se sabe, y que es una cuestión que están estudiando actualmente, es por qué le daban tanta importancia a ese detalle en la cabeza, cuando el resto del cuerpo quizás no presenta el mismo nivel de detalle, por ejemplo. Así que hay muchas interpretaciones en cuanto a eso. Si bien las primeras interpretaciones de la Venus era que eran figurillas que podían tener relación con diosas de la fertilidad, de la reproducción, o protectoras de las personas que las portaban, también podrían haber sido hechas por mujeres. Eso es algo que no se propuso antes como teoría, y no haber sido hechas por un hombre, y ese nivel de detalle podría corresponder así a un significado más femenino. Y a partir de los años, a finales de los 90, surge como una nueva rama de la arqueología que se llama arqueología de género, y es una revisión sobre no solo las Venus, sino otros tantos trabajos artísticos hechos en épocas prehistóricas, y que involucrarían a las mujeres como protagonistas, no solo como reproductoras o como acompañantes del hombre en las tribus, sino también como protagonistas de esa historia que no tiene palabra escrita, que se está investigando. Entonces cambiaría un poco el eje de la visión del rol de la mujer en esos aspectos. Hay bastante material escrito en los últimos 20 años sobre el rol de la mujer prehistórica, y ya no solamente serían reproductoras o madres, si se quiere, sino además llevarían adelante otros tipos de trabajos y tendrían responsabilidades diferentes dentro de los grupos en los que estaban insertas. Y me queda la última foto, creo, la última diapo. Bueno, ahí hay un detalle justamente de cómo está colocado ese tocado en la Venus, el museo en el que actualmente está la figurita y cómo se la conserva. No está permanentemente en exposición, pasa de exposición permanente a permanecer, digamos, en un ambiente con luz y humedad controlada, porque es por el deterioro. Otro dato curioso es que en 2008, cuando se cumplieron 100 años del descubrimiento, el Correo de Austria emitió un sello postal con la imagen. Esto sería así como un homenaje a esta figura que es emblemática de la arqueología de esa zona. Y luego aparecen varios, así como datos curiosos, varios postulados en que suponen que se puede tratar de mujeres reales, no solo diosas, sino como ideales, sino mujeres reales, que podrían haber sido también deidades domésticas, así como tenían también los romanos muchos años posteriores a esta fecha, o podría tratarse de sacerdotisas o chamanes, porque, por su formato, por la forma en cómo están ubicada la cabeza, o estaría ubicada la mirada, y porque también se hallaron en contextos domésticos, o sea, los restos arqueológicos corresponderían a asentamientos. Y la cantidad que se encuentra también podría indicar que la preeminencia de la mujer en la sociedad paleolítica era mucho más importante de lo que se cree con los estudios anteriores. Así que bueno, más o menos es esto lo que pudimos encontrar y que nos pareció importante. No sé si alguna compañera quiere agregar algo más. Estás muteada, Micaela. ¿Yo?
Micaela está hablando. Ajá. Ahí estoy. Como decía una compañera al principio, hay científicos que afirman que estatuillas como la Venus eran intercambiadas entre las mujeres como amuleto de prosperidad. Bueno, Silvana, ahí. Sí, dicen que aparte, cuando se le daba a la hija, digamos, era cuando recién entraba a la pubertad. Y agarraba, por ejemplo, la madre agarraba y le decía, vos tenés que ser así para poder engendrar hijos sanos. Tenía que ser así, bueno, voluptuosa, robusta, porque siempre se pensaba que así iban a salir los hijos sanos, bien, iban a tener mejor lactancia las madres también. Aparte dice que estas estatuillas, varias de ellas se encontraban más que todo en cuartos ocultos, a lo que se suponía que eran, bueno, objetos o amuletos que se guardaban ahí. No, más que todo no se encontraban por lo general enterrados, sino ocultos en cuartos, que podrían haber sido los cuartos, bueno, no, para dormir, para hacer cosas. Bueno, y eso más. No sé si alguien más quiere aportarnos. Si Fernando quiere comentar algo, si no... No, a mí me parecía muy interesante la forma en la cual ustedes han expuesto, porque me parece que es muy amplificador esto de poder dar varias opciones, más allá de que hay algunas que ustedes han visto que como que se han repetido en el tiempo y se van consignando como algo que puede prevalecer como idea de acercamiento, pero han ido informando sobre diferentes conjeturas sobre lo que podría llegar a ser el objeto de estudio. Y eso me parece muy interesante, o sea, porque es ampliar la forma de entender algo, que puede no ser solamente una cosa, sino que están estas dinámicas que pueden llegar a dar cuenta de eso. Después lo que me pareció muy interesante es que incorporaran esto que hablaron de la arqueología de género, la cuestión de los contextos, para hablar de contextos domésticos, y después algo que se repetía en cosas que hemos visto, en temas que ya hemos visto, la figura como una forma de dominio o de control, algo que veíamos en las cuevas también, a lo que explicó la profe, incluso cuando veíamos también citábamos ese documental de Herzog, como el dibujo o el arte como una forma de dominar aquello que se crea, ¿sí? Entonces tener ese objeto como si fuera una suerte de amuleto o de forma de dominio. Es también una forma de acercarnos de algún modo u otro a la función o a la forma que tenía, por decirlo ahora, el arte o esas formas artísticas dentro de ese contexto, ¿sí? O sea, poder entender, me parece que el trabajo interesante que ustedes han hecho es poder entender las posibles dinámicas de ese objeto en el contexto en el cual tenía lugar. Podía ser esto, significaba esto, la mujer era concebida de tal forma, el valor de la forma tiene que ver con esto, con la fecundidad, con la forma femenina, con el hecho de que podría haber sido también esto, un amuleto de suerte. O sea, todas las dinámicas posibles, pero dentro de ese contexto, o sea, no desde el presente, que es algo que la profe insistió mucho, me acuerdo, y me parece muy interesante, no desde juzgar desde el presente, sino entender los objetos dentro de la dinámica a la cual pertenecen. Eso es muy, muy interesante. Por eso quizás, cerrando un poco el tema y lo que vimos nosotros también respecto a las Venus, el hecho de llamarles Venus es como abordar desde un prejuicio importante, digo. Porque ustedes hablaron de otro tipo de dinámicas que no tienen nada que ver con eso, ¿sí? E incluso yo no sabía esta condición de quién las había mencionado como tales, y el otro nombre como era, ¿se acuerdan? Venus o la... Venus o diosas, Ah, la no. mayoría de los textos. No, pero el hombre que la Ah, nombra como Venus, impúdicas o inmodestas. claro, bueno, está, o sea, desde el lugar sí, de la desnudez y todo eso, es entenderla fuera del contexto. Por eso digo, me parece muy interesante el abordaje que han ido haciendo, porque hay una discusión, hay un debate sobre el tema, hay varias líneas para poder entender la complejidad de un objeto.
Y eso me parece muy interesante desde el trabajo de ustedes, digo, de no cerrarlo a una sola información, tener diferentes fuentes que incluso se pueden llegar a contraponer. Y eso, digamos, es parte de la investigación en el arte. Sí, si querés agregar algo más, Tamara, si no pasamos. Muy buen trabajo. Bueno, muy buen trabajo. me gustó el trabajo, me encanta el tema, por supuesto. Lo único que yo veo es que se nota que fue realizado, cada uno se dividió una parte y no tiene como una unión de grupo del trabajo. Muchas cosas las repetían o las decían en distinto orden. Entonces, por ahí lo que hubiese estado bueno es después una unión, de decir, bueno, esta es la parte científica, esto es lo que se sabe de manera científica, el tamaño, el material, dónde fue encontrada, y después la parte más de teorías, de para qué se usaba, quién la pudo haber hecho, las distintas funciones que podía haber tenido las Venus, y que por ahí el título era sobre una Venus en particular, y después trataron sobre todas las Venus, cuáles serían las funciones de todas las Venus. Entonces, por ahí lo que podría haber sido es directamente un análisis general sobre las Venus y después ir a lo particular específicamente sobre la más icónica. A lo que a mí me respecta en ese sentido, me parece que está un poco desordenado y se nota, estas 2 diapositivas las hizo tal, estas las 2 las hizo tal. Entonces, falta como esa unión general en ese sentido. Y particularmente a mí me hubiese gustado que nombraran otra parte de la teoría que tiene que ver sobre el matriarcado, que en realidad eran estas diosas de la tierra, como las llamaríamos de este lado del mundo, como la Pachamama, como la madre de la fertilidad, uniendo la fertilidad de la mujer con la fertilidad de la tierra. O sea, que no solo fuesen para generar una procreación, sino para también generar una fertilidad de la tierra. Pero eso sería como un detalle extra. Pero el trabajo está muy lindo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguimos con las cuevas de Altamira. Hola. Hola, Hola, acá estamos. Hola, profes. ¿cómo les va? Hola, compas. Bueno, empiezo presentando. Nosotros preparamos un video y un PowerPoint. Vamos a empezar con el video. Rosy, tenés el micro abierto. Y se rebota. Ahí va, yo también. Se ve, ¿no? Sí, Sí, se ve, pero todavía no empezó. La Capilla Sixtina del Arte Cuaternario, las Cuevas de Altamira. Se encuentran en Cantabria, España. Fueron descubiertas por Modesto Cubillas en 1868 y Marcelino Sanz de Sautuola la visitó por primera vez en 1875. Su datación se encuentra entre los 36.000 y 13.000 años antes del presente, en el Paleolítico Superior. La cueva es pequeña, tiene 270 metros de profundidad y se divide en 5 partes principales: el vestíbulo principal, la sala de los polícromos, la sala de los tectiformes, la sala de la olla y finalmente la cola de caballo. Las imágenes se encuentran grabadas o dibujadas en el techo y las paredes de la cavidad. Se usaron pigmentos minerales ocres, marrones, amarillentos o negros, mezclados con aglutinantes, como la grasa animal. Los elementos representados pertenecen a diversas épocas. Se cree que las pinturas más antiguas son las rojas, sobre las que se añadieron otras negras. Más tarde se pintarían las polícromas, rodeadas nuevamente de imágenes negras.
sobresale el detalle de la representación de los animales. Estas pinturas fueron hechas a finales de la última era glacial y los animales representados podían resistir al frío extremo. En la cueva hay 16 ejemplares de bisontes de diversos tamaños y posturas. Se realizaron con técnicas pictóricas diferentes. Casi todos los bisontes están concentrados en el techo del vestíbulo principal. También hay ciervos, jabalís, mamuts y caballos. La hipótesis más difundida es su posible uso como guía de cacería, ya que muchos animales representados tienen heridas o les falta alguna extremidad. Sin embargo, lo más importante de la cueva de Altamira no es exactamente lo que simbolizan sus pinturas, sino la demostración de la inventiva cultural humana a lo largo de la historia. El nivel de detalle de los animales representados demuestra la inteligencia y las capacidades artísticas de nuestros antepasados prehistóricos. Bueno, nos quieren ir contando. Bueno, ahora voy a presentar el Power. Bien. Tengo en otra pestaña. Yo igual después les voy a dejar el link. Bueno, se los puedo dejar ahora, antes de que me olvide. No sé cómo se habrá escuchado, capaz se escuchaba muy bajo. No, pero... perfecto. No, muy bien. No, se escuchaba bien. Pestaña. Altamira. Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a mi compañera Florencia. Bueno, buenas tardes. Bueno, para empezar, nos vamos a situar un poquito en dónde están las cuevas de Altamira. Estamos en Cantabria, en España. Yo voy a empezar hablando un poquito del contexto histórico en el que se descubrieron las cuevas. Estamos hablando del año 1868, cuando son descubiertas por Modesto Cubillas, que era como una especie de granjero que las descubre en las tierras que eran de Marcelino Sáenz de Satuola. Marcelino era un aficionado a la paleontología y a la arqueología, estaba como muy abocado a los descubrimientos y había hecho algunos escritos en ese momento, y él recién entra a la cueva en 1868, pero recién unos 8 años después su hija es la que logra entrar a la cueva y descubre las pinturas que estaban en ese momento. Hasta ese momento todo lo que se había descubierto en lo que era sobre las civilizaciones más antiguas tenían que ver más que nada con los utensilios artesanales, con herramientas de corte, o sea, no se había descubierto lo que eran las pinturas. El hallazgo fue bastante impresionante para el momento. Marcelino toma nota de todo eso, hace dibujos y los presenta en una muestra universal que se hace en París, donde son estas ferias inmensas sobre ciencias de la época, y bueno, no recibe mucha aprobación. De hecho se lo consideraba que era mentira o que era un fraude, y acá hay una parte importante para remarcar que estábamos en plena presentación de las teorías de Darwin. Darwin había presentado sus teorías de la evolución unos años antes, y en esta teoría él plantea esta evolución del humano como que va evolucionando hacia adelante, o sea, no está previsto pensar que en la antigüedad el hombre pudiera tener
la capacidad de generar estéticamente algo tan bello, algo tan hermoso, imponente como parecían ser estas pinturas. O sea, la imagen que tenemos evolutiva del hombre en ese entonces, o de este periodo, es una persona que solamente puede hacer cosas rudimentales, herramientas básicas, pero no la capacidad de expresar belleza, arte y una profunda como magia, ¿no? que transmiten estas pinturas. Así que bueno, lo rechazan, incluso se lo acusa de fraude, como que las cuevas habían sido pintadas por otras personas, y también muchas teorías que habían en el momento es que probablemente esas cuevas, que es todo territorio que habían estado bajo dominio romano, quizás las habrían pintado esclavos o qué sé yo. Entonces acá aparece otro personaje que es Juan Vilanova, que era un paleontólogo y geólogo muy conocido de la época, es un referente importante de lo que es la prehistoria, y él sí lo apoyó, y él sí fue y pudieron dejar testimonio, pero finalmente las cuevas fueron, 20 años después, finalmente fueron aceptadas y confirmadas cuando empezaron a aparecer las demás cuevas, y así demostrar de que realmente estábamos frente a una muestra de belleza y de arte de los prehistóricos. Así que bueno, este es mi aporte de contexto social e histórico de cómo fueron descubiertas y también cómo la ciencia muchas veces tiene que luchar con un montón de prejuicios que se encuentran en ese momento. Así que bueno, le dejo la palabra a mi compañera Roxy. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre con qué se hicieron estas manifestaciones artísticas, ¿sí? Que son las herramientas que estuvieron utilizando en la época. Son las primeras manipulaciones que ellos realizaron de alguna masa, ¿sí? De alguna cosa que fue piedra. En su principio fue con el fin de utilizarlas como herramientas, pero esas herramientas después se usan para realizar los distintos grabados o para llegar a las pinturas que luego utilizarán para hacer las manifestaciones artísticas, ¿sí? Acá podemos ver distintas herramientas que eran líticas al principio. Estas, las mayorías se encontraron en los abrigos de la cueva, ¿sí? Con esa, por ejemplo, rompían los huesos para sacar el tuétano de los huesos, con la que después hacían los candiles, etc. Y la mayoría de estas fueron, como decía, encontradas en los abrigos de la cueva o en la entrada de la cueva, que es donde ellos llevaban su vida diaria, ¿sí? El resto de la cueva se dejaba para las pinturas y grabados, no se vivía dentro de la cueva. Eran, lo que se encontraba era como de paso, lo que dejaban en el resto de la cueva. Bueno, podemos seguir viendo algunas. Ahí tenemos algunos elementos, son mayormente de sílex, y con esas les permitían cortar la piedra, ¿sí? Tenían un corte podían hacer un corte en algo duro, ¿sí? Como la piedra. Podemos pasar después. Los Homo sapiens son los que plasmaron las pinturas y los grabados, ¿sí? Ellos, los Neandertal, modificaron o mejoraron las herramientas estas por ejemplo, con la talla de Levallois o algo así, y que luego siguieron utilizando estas herramientas los Homo sapiens y las fueron modificando y mejorando quizás con este tallado, ¿sí? Este tallado era el que se le realizaba a las piedras. Y de ahí sacaban distintas herramientas con las que iban después utilizando, por ejemplo, para la casa, para hacer las ropas, o sea, como se encontraron agujas también, se cree que ya utilizaban, realizaban prendas para ellos.
que le hacían modificaciones ya. Podemos pasar. Ahí esa es otra punta de sílex con la que realizaban los grabados, ¿sí? En la piedra, adentro de la cueva. Podemos pasar. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la última imagen, es lo que se encontró en la mayoría de la cueva, que era para los candiles, esos eran. Con eso se alumbraban para realizar las distintas imágenes. Podemos pasar. Acá, por ejemplo, vemos un grabado en el omóplato en un omóplato, vemos un grabado, ¿sí? Con esos materiales, iban haciendo esas cosas. Y ahí podemos ver una piedra, ¿sí? Para moler los oligistos, para hacer las pinturas. Ellos, por ejemplo, dieron realismo en la anatomía de los animales, volumen, movimiento, tenían policromía, ¿sí? Sabían bien cómo era la anatomía de estos animales, para luego plasmarlos, ya que no se encontraban rectificaciones en los dibujos. Ellos en los dibujos, en una época se hacían superposiciones de estos dibujos, como también se hacían omisiones, por ejemplo, en alguno no le realizaban alguna parte del animal, quizás para no superponerlo con otro que ya estaba. Bueno, la calidad de los trabajos muestran que las herramientas utilizadas en esa época eran equiparables a la época histórica con respecto a los dibujos, las pinturas y los grabados. Hay muchos que son pinturas solas y otros que son pinturas y grabados, ¿sí? Bueno, y ahora nos vamos a los pigmentos y pasa nuestra compañera. Bueno, como dijo nuestra compañera Florencia, primero se pensó, se creía que era un fraude todo esto, ¿no? Porque las pinturas se habían conservado tan bien y los colores, ¿no? Que no creían que fuera algo que se hubiera hecho desde hace tanto tiempo, ¿no? La mayoría de las pinturas están grabadas en piedra con las herramientas que contaba Roxana, y luego fueron pintados en tonos negros, rojos y violetas. Las pinturas más realistas y sofisticadas se atribuyen a la cultura magdaleniense. Las expresiones y las perspectivas destacan por lo sofisticado, ¿no? Que se han convertido en un punto culminante del arte prehistórico, ¿sí? Por eso se la compara como con la Capilla Sixtina del arte prehistórico, ¿no? Es como que es una obra impresionante. Grabadas o dibujadas en las paredes y los techos, con pigmentos minerales en color ocres, marrones, amarillos y negros, que están mezclados con aglutinantes como la grasa animal. Se usaba carbón para trazar las líneas negras, y molían la hematita, que era lo que le daba el color, ese ocre rojizo que tienen en general. Que era para completar la forma, o sea, lo negro se usaba para los contornos y para rellenar las formas ese ocre rojizo. Se aplicaban o con los dedos o con los utensilios a modo de pincel, o se soplaba la pintura como si fuera un aerógrafo. También se usó el carbón vegetal para perfilar bordes, y bueno, como decían, lo que más llama la atención es el realismo con que están representadas las imágenes, ¿no? Como que se ven totalmente como uno los puede reconocer, lo que ve de lo que era realmente. Hay una de las últimas imágenes que ustedes ponen en el video que me llamó mucho la atención, que es el de cuando va pasando y que se ve todo como que si fuera el lomo del animal, está trabajado sobre la piedra, sí, muy interesante. Está muy lindo, sí. Sí. Bueno, dice que los artistas que llevaron a cabo, pudieron hacer este juego de sombras y de perspectiva que es tan impresionante, ¿no? Hay una cierva, no sé si
creo que era esa la que dice usted, en donde se puede ver eso, que se ve con un cromatismo terrible y bueno, con una perspectiva que es realmente muy llamativa. Bueno, y después se han encontrado signos de diferentes formas como las geométricas, como pueden ser rectángulos, conos, etcétera, ¿no? Bueno, más que nada eso, el tema de la representación tan realista y los colores que han utilizado. Bueno, yo voy a retomar lo que dijo Marian acerca de lo que significa que sea tan detallista esto. O sea, una de las preguntas que más se hicieron muchos historiadores, algunos filósofos, era ¿para qué se pintaba o por qué se pintaba? Hay varias hipótesis. Generalmente es algo que se repite en lo que son las cuevas encontradas de la época del Paleolítico, si bien, como dijo, hay una evolución, digamos, se pinta sobre lo pintado, y hay veces que se puede ver algunas mucho más antiguas, se hicieron pruebas, donde se constata una evolución en miles y miles de años, pasaron varias tribus, varias personas. Bueno, ahora según estas hipótesis, por ejemplo, se la tiene más como que se pintaba por una práctica religiosa, puede ser por ritos de fertilidad. También estos ritos también podían ser por las casas. Hay animales que están heridos, a lo mejor se podía representar una casa, o a lo mejor una ceremonia para pedir por una casa fructífera. Una de las miradas más interesantes, me parece, no me acuerdo el nombre ahora, un filósofo que decía Está que muy acelerada, tranquila, ¿eh? ¿Cómo? Te escucho como que te cuesta hasta respirar. Ay, pero yo hablo así, no. profe. Bueno, no, creí que te habías puesto... voy a bajar un cambio, Estate. Soy como muy... Ya me lo remarcaron en otra materia. Acordate que lo estamos grabando a esto, si no después vamos a salir en los medios. Desmayo bueno. En vivo, hablando de las cuevas de Altamira. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí, una de las miradas más interesantes es digamos, la representación de estos animales en la cueva, pero como un mapa. O sea, digamos, ponele, en la cueva se iba representando la ubicación donde iban a estar ciertos animales, en el lugar. Como que la cueva pasaba a ser un mapa corpóreo. Es una hipótesis interesante, ahora mismo no me acuerdo del autor. Otra hipótesis que me gustó mucho fue la de Durkheim, de 1912, eso sí me acuerdo, que él hablaba de que podía ser en honor a como a la creencia de reencarnación del ser humano en forma de animal. Esto lo habíamos visto en clase también, que a lo mejor no había tanta diferencia en lo que eran los animales y el humano. No había estamos hablando de hace casi, entre 36.000 y 13.000 años antes del presente. Es mucho tiempo, es difícil de saber eso. Otra de las hipótesis, acá, es la de André Leroy-Gouthan, no sé cómo se pronuncia, sobre el panel principal. Este panel que vemos acá es el panel que está en el techo, apenas en el vestíbulo, no se ve mucho en el video, pero apenas entras en la cueva, justo hay como un gran panel arriba. Y André decía que el animal central, el bisonte, porque hay 16 tipos de bisontes dibujados en diferentes formas y tamaños, era la figura de la mujer, y los caballos el del hombre. Y los animales periféricos funcionaban, digamos, como acompañamiento nomás, por la posición. Yo la verdad que me costó mucho, solamente utilicé el video, los videos que nos dieron permiso para usar. Las imágenes sí las saqué de Google, pero no vi como muy bien cómo son las posiciones para que este autor diga esto es así que no, eso lo dejo ahí como con pinzas. Y lo que él decía era que las cuevas eran como templos,
no era un espacio público, pero digamos que generalmente los que pintaban en este mismo, como una misma práctica religiosa, eran ciertas personas, y que la interpretación de las pinturas había que hacerlas en conjunto de la cueva, no por separado, sino como una obra en conjunto. Especialmente las que, bueno, en el video nosotros no nos metimos tanto en las partes de la cueva, las que están al final en lo que se llama la cola de caballo. Y bueno, voy a dejarla, bueno, acá está André, me lo había olvidado, lo que pasa es que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Acá está André Lecour. Y bueno, acá puse, me había olvidado, de como la entradita. Voy a dejar la última diapositiva por si mis compañeras quieren agregar algo. En su honor les puse acá a Antonio Banderas, el protagonista de la película Altamira, está muy buena, que hace de Marcelino. Si Flor quiere agregar algo. Sí, nos encantó. Vimos la peli también como, bueno, como parte también de las fuentes para ver. Hay una crítica importante desde la peli a la situación religiosa, cómo también se opone a todos estos descubrimientos y obstaculiza bastante lo que es la concepción. O sea, la Iglesia, si bien a veces apoya la ciencia, siempre la ciencia tiene que encajar un poco en sus preceptos, y bueno, para los preceptos de la época, imaginar a un ser prehistórico capaz de generar belleza y tener una concepción espiritual, no entraba dentro de sus parámetros, así que eso está bastante interesante también de resaltar. Es un poco lo que la semana pasada veíamos relacionado con la llegada de los españoles a América. Tal cual, sí. Esa forma de desvalorización. Ahí preguntan cómo se llama la película. La película se llama Altamira. Está buenísima porque está filmada, bueno, en Altamira, pero participan mucha gente del pueblo como extras. La cueva también tiene una historia como que una vez que se acepta que, bueno, y pasa a ser como un boom así, y se la analiza, se la mira, se la filma y qué sé yo, bueno, también demuestra que también las técnicas científicas de la época sobre paleontología o descubrimientos eran bastante precarias y empieza a deteriorarse la cueva. O sea que estuvo cerrada muchos años y, bueno, en este momento hay una cueva, o sea, hay una réplica original que se construyó y que es la que se puede visitar, y la otra quedó cerrada para análisis muy particulares y, bueno, bajo estrictas observaciones y qué sé yo. Porque, bueno, parte de lo maravilloso que es la cueva es que pudo preservarse gracias a un montón de condiciones climáticas y bueno, determinadas como para poder sobrevivir más de 35.000 años. Bien, muy interesante para ver lo de la película también. Y sí, también hay que pensar que más allá de ser hallazgos que dan cuenta de lo artístico, son hallazgos arqueológicos, y ustedes vieron, bueno, por el video que ustedes hicieron, las condiciones en las cuales se desarrollaba esa zona, que tenía muchas partes de derrumbe. Bueno, la profe también les mostró, no me acuerdo que la de Chauvet era que les mostraste, Tamara, que se había caído la entrada principal, que es la que está la película esta de la Cueva de los Sueños. Sí. Claro, que está caída también en una... Son hallazgos, digamos. Sí, bueno, en esta cueva también se han caído varias partes, ha habido varios derrumbes, y dentro de esos derrumbes la primera entrada se ha derrumbado, como decir, y es donde han encontrado muchas de los elementos de estos que ayudaron a adaptar la cueva, ¿sí? O sea, de qué fecha eran estos elementos, ahí se encontraron ahí, que era parte del abrigo y de la entrada de la cueva. ¿Qué es lo que más les impresionó, qué más les gustó de estudiar sobre estas imágenes? Sobre las imágenes y sobre el contexto, porque aparte ustedes han hablado no solamente de las cuevas en sí, sino de
del hallazgo, la forma de poder legitimarlo dentro de la comunidad científica y la forma en que eso después se transformó en un objeto de estudio y una atracción turística, de algún modo. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la mirada que ellos tenían en cuanto buscaban el lugar, encontraban en la piedra como la forma, ¿sí?, de los animales y ahí los representaban. Un poco, a veces uno juega con eso, con la mirada, y le trata de buscar formas a las cosas que uno ve. Y está buenísimo. Y que con eso, bueno, resolvieron por ejemplo, el volumen en sus dibujos o pinturas. Sí, el grado de significación, ¿no? Es como que se veían totalmente, o sea, es como que algo que uno puede ver hoy. Antes era quizás un poco la representación un poco más abstracta, pero hoy es muy, muy gráfica, ¿no? Es verlas ahí. Eso me parece impresionante. Y también, por ejemplo, la capacidad de crear en escala real los animales. Eso también, o sea, los mamuts y todo está hecho en escalas reales, gigantes, en salas o en partes de la cueva donde solamente podés estar arrodillado, por ejemplo. Y solamente no se encontraron, ¿cómo se dice? Cuando no hay muestras de que hayan hecho fogatas, o sea, todo era con estos candiles como los que mostró Roxy. Entonces, eso es muy impresionante también, ¿no? Imaginar esta gente arrodillada con apenas esas luminarias haciendo... Con muy poca luz, sí. Sí, muy poca pero luz. también... Y reconocer esta capacidad pictórica de trasladar a escala real semejantes animales, ¿no? Como, bueno, no sé, es a un nivel de todo el nivel de muralismo. detalle, no era Sí, algo sí, Y tal hay una cual. parte muy intuitiva de casi pintar a ciegas también. Exacto. Eso es muy Sí. interesante. Más allá de que hay partes en las que entra luz, hay otras partes donde se pinta casi así con lo mínimo. Y manteniendo ese grado de realismo. Y hoy Perdón, y el tema de que se haya podido conservar de la forma que se conservaron por tanto tiempo, Sí. ¿no? Por eso es que no les creían tampoco y pensaban que era falso, porque el nivel de la pigmentación De que conservación. tiene, la conservación a tantos miles de años, y bueno, más que todo, digamos, el detalle que tiene, es impresionante, la verdad. No se creía que era de esa época, porque se los relacionaba simplemente a esos elementos que eran las herramientas en pie, que ellos podían hacer algo mejor, algo tan representativo. Hace poco, lo leí ayer recién, como noticia, no sé cuándo fue, que no sé si en la zona de Merlo o en la zona cercana a Merlo se encontró una vasija En Tras la Sierra. No escuché. En Tras la Sierra, sí. Y estaba dentro de un Una vasija árbol, ¿no? de un niño. Una vasija funeraria, exactamente. Sí. Que estaba dentro de las raíces de un árbol, ¿o no? Mirá. Sí. Salió en el corredor noticias. Cuántas cosas hay bajo tierra que uno no sabe. ¿Sí? Tamara, se le escucha muy bajito. Digo que eso lo publicó Soledad en el grupo, a esa noticia. Sí, también estaba ahí, sí. Sí, hoy con Flora hablábamos también que, cuando ella plantea esta cosa de los caballos, este significado, esta teoría de los significados de lo femenino y lo masculino con los caballos y los búfalos, también pensar que las cuevas, o sea, ¿por qué aparece todo esto en las cuevas? Porque, estamos hablando de una época de fin de glaciaciones donde las cuevas fueron los lugares de refugio, ¿no? Y que ahí adentro se cocine toda esta... No sé, toda esta cuestión como comunal, que quizás no toda la comunidad tenía acceso a las cuevas donde se creaba todo esto, ¿no? Hay lugares donde los dibujos están prácticamente al final de la cueva, como un lugar también de plasmar cosas como de agradecimiento, de la vida comunal, de estar ahí refugiándose en semejantes condiciones, ¿no? Climáticas, duras. Y lo que vos me decías, Flor, ¿cómo no vamos a pensar en los animales como algo sagrado si en esa era de glaciación
era, digamos, lo que les daba el alimento, lo que les daba las pieles. Era Claro. su método posiblemente, digo, no lo sé, su método de supervivencia. Nos pusimos en teóricas. Sí, tenía sí, las doctoras acostadas. No, pero si uno se pone a revisar, hay una cuestión como de cierto carácter o místico o religioso, porque por ejemplo, no hay tantos datos de niños haciendo esos dibujos. O sea, no es que era una actividad lúdica, sino que tenía que ver con otra cosa mucho más como trascendental. Eh, y quizás se trataba un poco de eso. Puede ser eso, o sea, las varias de las teorías que hablan de esto de los grupos y las representaciones y con qué objetos o con qué animales se asociaban, como pasa acá en la Argentina también. Hay una asociación de los géneros hacia eso. Pero vamos viendo como, si lo complementamos con lo que veíamos antes de las Venus, vamos viendo como diferentes representaciones del carácter de la vida diaria, también relacionada, por un lado, con la supervivencia y por otro lado, con una cuestión trascendental, no sé cómo decirla, si espiritual o religiosa, pero de algún modo siempre refiriendo a lo iconográfico para poder nombrar o para mencionar o para dominar en todas las figuras como forma directa. Bueno, Eso la es muy teoría de Darwin interesante. sitúa a este tipo de ser como una persona bruta y más que nada instintiva para salir a cazar y comer y reproducirse, como no se le atribuían condiciones espirituales y sentipensantes y mucho menos creativas. O sea que por eso de alguna manera estas cuevas rompen un poco con eso también. Claro, sí, 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 porque empiezan a hacer lo que antes la ciencia rompía con cierta creencia eh, sin poder de justificación, acá el arte rompe con la justificación de la ciencia. El arte, digo, en el sentido Tal trascendental cual, sí. de la manifestación, como manifestación. O sea, si realmente estaba esa capacidad de simbolización, de significación, de buscar esa iconografía, realmente había un sistema aparte. Si todo eso funciona conectado, realmente funcionaba un sistema, como la profe lo vio, lo explicó respecto de los egipcios, que intentaba dar cuenta de otro tipo de cosas, de dejar cierta narración. Y esto que ustedes decían, como ese mapa, más aún, o sea, si está programado de esa forma, es realmente algo como para leer el espacio en el cual se daba la vida en ese momento. Es muy interesante porque se vuelve trascendental desde el comienzo de los primeros grupos de personas, sin decir civilizaciones, por la magnitud y todo, pero se vuelve realmente trascendental y da cuenta del pensamiento de las personas en esa etapa tan original. Es muy fuerte, es muy, muy interesante. Bueno, como cierre, me gustaría comentarles que me gustó mucho cómo ordenaron el trabajo, o sea, se nota orden en los distintos temas, las distintas categorías de análisis que fueron teniendo en el tema principal de las cuevas, y algo en particular sobre lo de las pinturas, sobre esta teoría, una de las tantas teorías, me gusta que resalten esto de se cree, existe la teoría, hay otra teoría que dice, o sea, hagamos hincapié en eso porque sí, porque hay cosas que nos exceden y no sabemos realmente el grado de veracitud que tiene todo eso. Hay cosas que nos exceden. Y la parte que estaba muy interesante es una de las teorías de que en realidad lo hacían los chamanes en estos ritos mágicos por el tema de la casa, porque tengamos en cuenta que una de las cuestiones que analizaron es que los animales que ellos representaban eran solo los animales que podían cazar. Los animales que eran considerados peligrosos no se tenían en cuenta. O sea, no era que los únicos animales que existían en esa época eran los que estaban plasmados ahí, sino solo los que podían llegar a cazar. Aquellos a los cuales podían llegar a dominar
a través de la caza y que les generaba un sustento alimenticio. Y el grado de exactitud que tienen estos animales es tal que llegaron a identificar los investigadores qué tipos de animales se trataba. No solo, bueno, es un mamut, bueno, qué tipo de mamut o bisonte, o sea, lograron especificar qué tipo de animales eran debido al grado de exactitud con el cual fueron pintados. Eso solo quería comentar. Bueno, por una cuestión de tiempos, vamos a dejar acá. Creo que quedan 2 grupos, si no me equivoco. Sí, Roxana. Profe, tenemos unos links de unos videos para que vean cómo realizaban la talla de Valois, todas esas cosas con sus elementos líticos, que se los vamos a pasar en el chat y si quieren se meten y ven cómo se realizaban todas estas tallas, los distintos elementos. Buenísimo. Está bueno, también muestra también cómo realizaban los candiles. Perfecto, perfecto, buenísimo. Sí, todo el material que puedan compartir, compártanlo. Soledad dice, yo no pude ver el video del primer grupo, yo encima puse a grabar desde que terminó el primer grupo, o sea que le pido disculpas al primero, pero me olvidé. Desde el segundo grupo está. Bueno, la semana que viene empezamos con eso, después vamos a seguir con los temas para terminar la unidad 3 que nos faltan, nos quedan 2 clases más de unidad 3. Nos queda un mes y pico, muy poquito, un mes y medio de clases, así que vamos a apurar un poco. La semana que viene les pedimos que nos vayan avisando quiénes van a ser los grupos, los 2 grupos que faltan, por lo menos los que tengo anotados, y ya empezamos a las 2 en punto con eso y terminamos a más tardar 2:30 con lo que son exposiciones de los trabajos. Les vamos a ir subiendo material. De todos modos, lo que puedan ir subiendo al grupo de WhatsApp, aún los grupos que no han expuesto, pueden hacerlo. Algunos me mandaron incluso anoche el del video del libro de los muertos y un PowerPoint. Pueden hacerlo. Y bueno, antes que nada, antes de cerrar, les agradecemos el compromiso. Se da cuenta las investigaciones que han hecho y las aproximaciones que han hecho, no solamente de mucha seriedad y un gran esfuerzo. Está bien lo que dice la profe, o sea, esto de la necesidad de que se junten también a cerrar conceptualmente un trabajo, eso después también se ve dentro del trabajo final. Pero hay una forma de aproximarse, que es esto que marcaba recién Tamara, desde diferentes perspectivas y dando cuenta de diferentes teorías, con lo cual es un abordaje un poco más complejo, más sincero y más metodológico del estudio del arte, que no es cerrado y no es absolutista. Entonces, digamos, me parece que se vuelve interesante estudiar así desde las diferentes perspectivas y que ustedes lo puedan tomar realmente como algo así, como algo complejo y dinámico, y que también en el futuro puede llegar a dar lugar nuevas formas de aproximarse o nuevos descubrimientos. Me parece que todos los trabajos que han elegido los han abordado con mucha honestidad intelectual, con una apropiación desde el arte y desde el gusto muy interesante, y con mucho interés, lo cual da cuenta de ustedes no solamente como grupo, sino también desde su propia perspectiva o desde su propia visión de lo que tiene que ser la aproximación al objeto artístico. Así que bueno, eso me parece muy, muy destacable. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Tamara, si no, les pedimos disculpas, vamos a cerrar para no extendernos demasiado. No, solo decirles eso, o sea, por ahí no se dan cuenta la complejidad que implica, porque acá tienen en cuenta el conocimiento, la historia del arte y el uso de una herramienta audiovisual para poder volcar eso y que tenga una coherencia, o sea, que realmente implicó muchas cosas, así que felicitaciones
a los 3 trabajos que vimos hasta ahora, muy buenos. Sí, y la idea también es hacerlo circular, que estos contenidos en algún momento queden en un reservorio, o sea que no es que se queden en una exposición, sino que puedan quedar en un reservorio, que puedan servir en algún momento como materiales didácticos y que sirvan también para grupos posteriores. O sea, no solamente un trabajo para presentar, sino que pueda llegar a tener otro tipo después de extensión. Bueno, les agradecemos muchísimo. Gracias, Tamara, también. Y nos encontramos el viernes que viene a las 2. Seguimos con los grupos. Ahora subo la clase, les pido disculpas, como les decía, que empecé a grabar después del primer grupo. Me dejé llevar por lo que estaban contando y no grabé la primera parte. Pero bueno, ahora subo desde el segundo grupo para que puedan ver lo que sus compañeros y compañeras han armado. Bueno, buen fin de semana para todos y para todas. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.